Gracias, Consuelo, por esa bienvenida. Para nosotros como Automation Anywhere y en lo personal para mí es todo un orgullo estar representando a las mujeres en la tecnología. Primero quisiera partir con una invitación a que visiten nuestro stand. Está directamente en la página del evento, donde podrán interactuar con nosotros de forma directa, chat, incluso podrán programar alguna reunión con nosotros en el caso que algún tema sea de interés, que así esperamos. Dentro de este mismo stand van a poder encontrar también información respecto de nuestros distintos productos que los vamos a ir desarrollando durante la misma presentación. Primero, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que nosotros les traemos en esta oportunidad? Como bien Consuelo anticipaba, el RPA como tecnología hoy día viene a aportar a las distintas instituciones y en particular en este caso vamos a hablar de cómo aporta en el gobierno digital, ayudando efectivamente a cada una de las organizaciones para entregar un mejor servicio y poder concentrarse un poco, como decía Consuelo, a las tareas más de atención, en este caso a los ciudadanos. Partamos. Primero un poquito de nosotros para que sepamos o nos conozcamos un poquito más. Como decía al principio, mi nombre es Verónica Quinteros, trabajo en Automation Anywhere, estoy ubicada en Chile, donde tenemos una oficina que es representante de, en realidad, un equipo tremendo de trabajo. Finalmente yo estoy aquí hoy día como speaker, pero detrás de mí y quienes también van a estar respondiendo ahí en este stand digital, está todo el equipo. Hoy día somos una empresa que, si lo miramos desde el punto de vista más cercano, entre Chile y Perú, que es nuestra oficina de administración más cercana, tenemos más de 80 clientes y a nivel de Latinoamérica tenemos más de 600 clientes. Hoy día tenemos presencia en más de 90 países con distintos tipos de clientes y también cuando hablamos de trabajadores digitales, que estamos en 2.9 millones y más, creciendo todos los días, esto crece, nos referimos a estos asistentes digitales. También es importante decir que si bien esta tecnología es relativamente nueva, es una tecnología que por los grandes estudios está súper validada, está muy bien también evaluada respecto del valor que aporta en cada una de las organizaciones. Y es así como también en los últimos años venimos también liderando estudios como Forrester, Gartner, entre otros que son los más conocidos. Bien, lo primero por lo que quería partir era entender cómo había sido este viaje en la automatización o de la digitalización dentro de las distintas organizaciones y haciendo siempre foco en lo que nos convoca, que tiene que ver con las instituciones públicas. En algún momento nosotros hablábamos de automatizar, digitalizar ciertas cosas y hablábamos de temas de hacer macros, ciertos scripts que nos ayudaban, no sé, a destacar ciertos elementos dentro de una planilla en Excel o armar un documento más o menos más fácil. También empezamos a hablar de lo que era reingeniería de procesos, hacer los típicos flujos para entender de qué se trata y de eso entender cuáles eran los pasos que no nos aportaban tanto valor. Y eso hoy día nosotros decimos que de cierta forma se está quedando en el pasado, porque hoy día las tendencias hablan de orientarse hacia otras tecnologías que ayuden un poquito más y que ayuden a ganar este valor que el humano podría tener al ser asistido por tecnologías que le ayuden en las tareas repetitivas. Y ahí es donde empezamos a hablar de RPA, Robotic Process Automation, que como decía Consuelo al principio, lo que viene a hacer es poder ayudar a las distintas tareas que son repetitivas, que no aportan mucho valor al resultado que nosotros queremos entregar, dándole información o dándole algún trabajo digerido ya a una persona y en este caso orientándolo también a que la ciudadanía finalmente tenga respuestas más certeras, efectivas en menor tiempo. Y si seguimos avanzando un poquito más en la línea de tiempo, también empezamos a hablar de Intelligent Automation, donde no solamente hablamos de un robot que es capaz de hacer tareas rutinarias, sino que también le empezamos a incorporar otras tecnologías como inteligencia artificial. Y si a esto le sumamos que es posible llevar todo esto a las nubes, le entrega un nivel de inmediatez y a un muy bajo precio para poder aportar a estos procesos. ¿Cómo nosotros enfrentamos estos desafíos? Aquí es súper importante, porque si bien nosotros somos una fábrica de software de estas tecnologías,
nosotros como responsables o representantes tal vez de estas tecnologías dentro del mercado nos hemos planteado un desafío particular. Y eso tiene relación a no solamente entregar un software o entregar una plataforma de evolución continua, obviamente, sino que también acompañamos a nuestros clientes. ¿Y cómo los acompañamos? Nosotros siempre hablamos de que al menos avanzamos en 3 niveles, donde hacemos un nivel 1, que nosotros siempre decimos que es muy fácil iniciar. Nosotros acompañamos a los clientes, acompañamos en este caso también, vamos a ver más adelante, instituciones de gobierno o relacionadas, a entender qué tipo de procesos o qué oportunidades de automatización hay y que vayan orientadas no solamente a ahorro de horas, sino a aporte de valor a la ciudadanía, donde podríamos poder dar mejor respuesta, tener mejores resultados. Luego nos vamos a una segunda etapa donde empezamos a escalar. Aquí el foco empieza a cambiar un poquito porque ya automatizamos esas cosas que eran más o menos urgentes, de alto valor, y aquí nos empezamos a enfocar en otro tipo de cosas, tal vez procesos un poquito más complejos, sumar algunas otras tecnologías, y en la medida que vamos escalando, aquí ocurre una sinergia interesante, porque como estamos con tecnologías de vanguardia, el TCO empieza cada vez a aplanarse más, entonces el costo de expansión se empieza a disminuir. Y al final ya estamos hablando de una corporación o una organización ya transformada, donde empezamos a demostrar cuáles son los beneficios reales y concretos en cada una de las organizaciones. Y aquí es donde también, en los casos que vamos a presentar más adelante, estamos enfocados a buscar beneficios para el desafío que hoy día tenemos, que es armar un gobierno digital. Y este punto aquí es súper importante y por eso lo quisimos dejar como una sola lámina, un gran mensaje, que hoy día el desafío principal que tenemos como país es poder entregar rápidas respuestas en un mundo súper cambiante. Nosotros ya nos dimos cuenta que hace un par de años atrás todo funcionaba normal, llegó de repente un estallido social, pandemia, y de cierta forma teníamos que entregar rápidas respuestas a la ciudadanía. Eso con ciertos beneficios, con información en línea y no estábamos tan preparados y nos tocó armarnos. ¿Y cuál es el principal desafío que nos encontramos en escenarios tan desafiantes y cambiantes como esto? Tiene que ver con que siempre tenemos distintas fuentes de información, distintas aplicaciones. Por un lado tenemos nuestros procesos, por otro lado están las tecnologías donde tenemos que informar cierta información para poder entregar a la ciudadanía. Entonces, estas tecnologías o estos procesos aislados no pueden conectarse de forma rápida si es que no estamos poniendo cierto nivel de automatización que haga sentido en una única plataforma. Ahora lo vamos a ver. Y un poco también lo que hablábamos al principio. Se acordarán de que hablábamos de que los trabajadores finalmente, para poder trabajar de mejor forma, para poder entregar un alto valor a la ciudadanía, muchas veces los procesos terminan siendo muy largos porque requieren de cierta rigurosidad. En este caso, lo que nosotros proponemos como tecnología es aportar a partir del humano ese talento que es imposible de sustituir vía una tecnología. El compromiso con la ciudadanía, identificar ciertas oportunidades, entender cuál es la problemática de las personas, hacer una toma inteligente de decisiones. Y todo eso, la única forma en la que puede ser realizado es a través de tener información certera en tiempo real, y esto lo podemos lograr a través de la automatización. La automatización también aporta otros beneficios como la eliminación de errores y también nos permite aumentar el procesamiento de información. Hoy día, en una operación humana, podemos tener operación en ciertos segmentos de tiempo y si tenemos un pic, por ejemplo, de operación que necesitamos cubrir, como por ejemplo nos pasó con el tema de COVID, necesitábamos tener un procesamiento mayor. Aquí también aporta la automatización, aumentando ese tiempo de automatización. También lo que empieza a hacer es unir lo que normalmente estaba en back office y que nadie veía con lo que está en el front office, donde una persona, un trabajador tiene la responsabilidad de atender a un ciudadano. Y esto se vio
mucho más evidente a través de todo este cambio cultural que tiene que ver con el home office. Yo creo que antes era como, de cierta forma, un sueño o lo mirábamos muy de lejos, pero hoy día es una realidad. Voy a anticipar un poquito. Y así es como logramos unir distintas tecnologías, distintos procesos en una sola experiencia. Entonces, ¿cómo estos organismos públicos, y aquí les vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con nuestra experiencia dentro de este mundo, cómo estos organismos públicos finalmente terminan aprovechando estos asistentes digitales, porque no solamente vamos a hablar de el automatizar ciertas actividades, sino que cómo hacer que un humano pueda trabajar con un bot, en este caso, como nosotros le llamamos. Primero, ¿qué elementos importantes son? Llegar a todos los usuarios. Y le pusimos usuarios y no ciudadanos porque aquí aporta tanto al trabajador que está prestando un servicio como al ciudadano. Poder expandirse a un territorio nuevo, inexplorado. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a implementación de ciertas tecnologías muy acotadas y aquí nosotros decimos no, al revés. Tratemos de unir humano, robot, las personas, procesos, aplicaciones, absolutamente todo en una transformación completa. Y fomentar también el desarrollo de ciertas tecnologías a personas que tal vez no son tan técnicas. Entregamos una doble función. Primero, ayudamos a democratizar que esto se expanda a una velocidad diferente. Y como segunda también intención, poder muchas veces entregarles herramientas tecnológicas a personas que tenían el talento, pero que no estaban pudiendo desarrollarlo dado el contexto de su función. ¿Y cómo lo hacemos nosotros en Automation? En Automation Anywhere, como fábrica de software, nosotros nos enfocamos en, primero partimos siempre automatizando tareas, tratando de reemplazar, como decía Consuelo al principio, estas tareas que son tediosas, repetitivas, que no aportan valor o tanto valor, por un software que en el fondo venga a hacer exactamente esas tareas y como nosotros les decimos, basado en ciertas decisiones conocidas. Y nos quisimos ir un poquito más allá, donde no solamente nos quedamos en esta parte que tiene que ver con la automatización, sino que también, por ejemplo, avanzamos hacia la digitalización propiamente tal o el entendimiento de la documentación. Nosotros sabemos que dentro del mundo de gobierno o de las instituciones públicas, el valor de la información finalmente o normalmente viene dada por un documento, por una información que envía a los ciudadanos en formato o PDF o una imagen, una foto, y normalmente termina siendo muy difícil de procesar de forma automatizada. Teníamos que tener a personas mirando una imagen, transcribiendo cierta información, y hoy día nuestra apuesta es que este tipo de tareas que terminan siendo monótonas y un poquito aburridas, las pasemos a una máquina y que la persona finalmente se dedique a recibir la información oportunamente, mucho más rápido de lo que lo podría hacer una persona, para analizar, tomar una decisión y entregar mucho más rápido una respuesta al ciudadano. Y no solamente aquí se trata de velocidad, sino que también se trata de capacidad y finalmente, como gran beneficio, de la calidad de la atención de cada una de las instituciones públicas hacia la ciudadanía. Y aquí arriba dejamos como elemento transversal hacia donde hoy día nos estamos enfocando, que tiene que ver con los asistentes digitales. Finalmente, ¿cómo podemos poner un robot a disposición de los trabajadores de gobierno para que estos robots generen estas tareas o estos procesos y traigan ciertos resultados a los trabajadores para que podamos impulsar esta transformación digital de la forma más fácil, correcta y a un costo no tan alto? Y aquí es donde nos vamos enfocando o nos vamos poniendo más en tema. Al principio hablábamos solamente de RPA, cómo automatizar los procesos, y yo les empecé a hablar también de estos trabajadores digitales o estos asistentes digitales. La apuesta que viene trayendo Automation Anywhere hace, no sé, tal vez el último año, tiene que ver con no solamente quedarse atrapado en los procesos que nadie ve, en los procesos, no sé, de facturación, en los procesos de conciliación bancaria, que finalmente, si bien ayudan, perdón,
no teníamos el impacto al usuario final o al ciudadano que nosotros estábamos buscando hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora y cómo estamos trabajando ahora? Estamos armando automatizaciones donde podemos tomar documentos, donde podemos descubrir procesos de forma automatizada, donde podemos tener un proceso automatizado end-to-end, y quien lo gatilla o quien llama ese proceso es un usuario, una persona. Por ejemplo, soy una institución pública, a mí me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Necesito saber qué pasó con mi beneficio social. En la normalidad, la persona tendría que, o el ejecutivo tendría que navegar por distintas aplicaciones para entender por qué no aquí, por qué no allá, hacer algunos cálculos afuera, y la apuesta tiene que ver con esta búsqueda de información, tenerla ya automatizada para que en el momento que esta persona tome el teléfono y atienda a un ciudadano, haga un clic, traiga la información de vuelta de forma automatizada, mientras sigue entendiendo la problemática del ciudadano y en menos tiempo y con mayor calidad humana le pueda entregar una respuesta eh, muy completa a esta persona que está preguntando qué pasó con sus beneficios. Y hoy día hemos enfocado la tecnología de estos asistentes digitales a 4 formas de conexión. Nos podemos conectar vía una aplicación en nuestra laptop, en nuestro computador. También podemos armar ciertos sitios web donde tenemos distintos cajitas con distintos procesos para cliquear y que un bot haga esa actividad. También lo podríamos gatillar desde nuestro teléfono, si es que trabajáramos en terreno. Y como última opción, y que ya está en proceso de lanzamiento, con solicitud de proceso vía voz. Entonces, en cualquiera de las modalidades, o sea, si soy un ejecutivo que tiene que atender a ciudadanos en una oficina de atención a público, tengo las primeras dos. Pero si soy una persona que tiene que ir a sitio, digamos, y estar con las personas y poder darles respuesta, hoy día también tenemos la posibilidad de trabajar vía mobile. ¿Cuáles son ciertos beneficios o cómo podemos darnos cuenta de que esta es una oportunidad? Aquí se pueden automatizar flujos de trabajo y ejecución para varios equipos de forma simultánea. O sea, yo, como Verónica en este caso, podría tener distintos trabajadores digitales. Uno que me vaya a buscar información sobre los beneficios sociales, otro que me vaya a buscar información respecto de la condición social de esa familia, otro que me muestre los distintos ingresos a través de la historia de esta persona, y cada uno de esos bots son de cierta forma asistentes para yo poder proveer una mejor calidad de servicio. También podríamos armar un gran catálogo de servicios donde las personas o los ciudadanos podrían autoatenderse. Oye, necesito saber qué pasa con tal solicitud. Le va a dar un clic y esta solicitud va a navegar dentro de los sistemas, pudiendo ser incluso workflow de solicitud de información, y le traería de vuelta una respuesta al ciudadano. También es importante entregar certeza de los tiempos de respuesta a los ciudadanos. Hoy día, una de las cosas que más duele siempre es hacer una solicitud, hacer una pregunta, aplicar algún beneficio y no tener idea cuándo me van a responder o si me van a responder. Cuando nosotros aumentamos vía tecnología estas capacidades, somos capaces de entregar certeza al ciudadano de que su respuesta va a estar en X tiempo y hacer seguimiento de que ese X tiempo es cumplido. Otro elemento súper relevante y que nosotros sabemos porque trabajamos con las instituciones públicas es el acceso a los datos personales y a los sistemas confidenciales. Cuando tenemos personas en la mitad, muchas veces hay manejo de información no como debiese ser, o podría de cierta forma haber un riesgo en ese manejo de la información. Al hacerlo vía tecnología, este riesgo completamente desaparece. También otra cosa que pasa, o donde aporta esta tecnología, es cuando tenemos que hacer procesos de alta demanda, cuando hay que dar rápida respuesta al negocio, pero normalmente los equipos de tecnología en las instituciones de gobierno tienden a ser más bien pequeños,
no tienen la posibilidad de hacer estas tareas así de rápido o ampliar su capacidad rápidamente, entonces poner a su disposición trabajadores digitales significa un gran alivio. Y también podemos armar ciertos flujos de aprobación, solicitud, pudiendo ver exactamente por dónde pasó, quién lo aprobó y hacer una trazabilidad completa de las actividades que han pasado dentro de la institución. Y aquí les quisimos poner un ejemplo, porque a veces nos dicen, bueno, ¿qué tanta diferencia realmente marca un proceso cuando es automatizado y cuando no? Entonces les quisimos dejar una muestra, en un segundito, de cómo ocurre normalmente un proceso manual. Considera entrar a una aplicación, luego entrar a otra, ir donde el compañero, preguntar si está bien, luego mandar esa información por correo electrónico, esperar que en algún momento alguien nos dé esa aprobación vía correo electrónico, volver a entrar a aplicaciones, etcétera. Y en eso tranquilamente hay procesos que nosotros hemos visto que demoran incluso un mes. Luego de ser intervenidos vía tecnología Automation Anywhere, estos procesos empiezan a cambiar y hay estas burbujitas que empiezan a aparecer, son las automatizaciones o los puntos donde podemos incluir automatizaciones, porque está muy claro cuál es la decisión que hay que tomar, en base a qué criterio se toma tal decisión. Entonces este servicio o esta atención empieza a cambiar, donde si se acuerdan en el flujo anterior nos tomaba hasta 30 días, aquí esta solicitud empieza a navegar rápidamente sin problemas y de un escenario de 30 días podríamos dar respuesta de ese mismo proceso, con las mismas validaciones, con todos los elementos que compliance pide en solo 5 días. Esto es un ejemplo para que se hagan un poquito la idea de cómo Automation Anywhere, a través de toda la suite de tecnología que tiene, es capaz de aportar a una organización. En este caso, vamos a dar siempre ejemplos de entidades estatales. Aquí quisimos poner un par de casos, ejemplos, para también empezar a aterrizar las ideas. En este caso pusimos a una entidad de Brasil, donde ellos tenían, o su principal desafío tenía que ver con poder administrar y validar cómo se manejan los dineros dentro de Brasil. En Chile nosotros también tenemos ciertas instituciones que hacen algo parecido, donde hay que comparar lo que se consumió aquí versus lo que estaba aprobado, enviar reportes de forma constante. Entonces, este caso de uso, por ejemplo, es perfectamente extrapolable a lo que podemos hacer también localmente. También aquí pusimos dos desafíos que nos enfrentamos hace muy poquito tiempo. Son procesos reales de clientes nuestros. Obviamente, aquí no está puesto su nombre porque tenemos acuerdos de confidencialidad incluidos dentro de nuestros acuerdos. Pero son casos referenciales reales que ocurrieron entre el año pasado y este año y que nosotros lo hemos tomado como un tremendo desafío, pero al mismo tiempo un tremendo éxito porque hemos logrado cambiar justamente cómo venía ocurriendo el proceso y pudiendo entregar la respuesta que estábamos esperando. El primer caso que van a encontrar a su izquierda tiene que ver con una entidad pública de salud. Con esto de la pandemia, no es secreto que uno de los elementos que era clave era poder apoyar al equipo médico o del mundo de la salud a poder manejar y hacer seguimiento de los posibles casos o contagios COVID, desde el inicio de su primera atención hasta poder notificarlo si había salido positivo o negativo de aquellas personas que acudían y se hacían el examen, y finalmente dar trazabilidad o entregarles la información para hacer la trazabilidad a través de las aplicaciones que el gobierno puso a disposición. Este desafío se trabajó con la institución en conjunto por no solo tecnología, también habían componentes de consultoría y finalmente obtuvimos tres grandes beneficios. El primero, agilizar la provisión o la entrega de información a los organismos que nos la estaban pidiendo, que en este caso era el Estado. En tiempo, forma y algo muy importante, la calidad de la información, cero error.
Luego, como segundo beneficio, y que tiene que ver con el desafío, era poder permitir al equipo técnico dar escalabilidad. O sea, si nosotros teníamos a los doctores, las enfermeras, llenando los sistemas, cada minuto que pasaban ahí era un minuto que no estaban atendiendo a alguien que estaba muy complicado de salud. Y el tercer punto, o tercer beneficio, poder dar visibilidad oportuna a todos los organismos respecto de cómo se estaba comportando esta pandemia, de aquellos casos que iban y se atendían. Esto tanto a los organismos públicos que la pedían, como a la misma entidad de salud que necesitaba entender cómo se estaba comportando esto para poder también proyectar cómo iba a seguir atendiendo la alta demanda que estábamos teniendo. Y como segundo caso, también tenemos una entidad pública de manejo de impuestos, donde el desafío era, a partir de también pandemia, estallido social, todo cambiante, así partió nuestra conversación al principio, y necesitábamos dar una respuesta al proceso de entrega de beneficios estatales de manera ágil y oportuna. ¿Cuáles fueron los beneficios que se entregaron de este caso? Primero fue poder manejar un crecimiento exponencial que tuvimos en poder administrar las solicitudes de casos especiales. Esto era, mira, yo creo que sí aplico, pero por alguna razón no está, te mando mi información, y eso de forma manual era imposible poder hacerlo. Lo que hicimos fue poner distintos trabajadores digitales que pudieran tomar esta información, entender de qué se trata y derivar a los especialistas para que puedan entender de qué se trata y dar una respuesta oportuna a la ciudadanía. Como segundo beneficio, permitir o entregarle de cierta forma al ciudadano una plataforma para decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Yo creo que sí aplico, cuando no fue considerado por los procesos normales como un beneficiario. Y como tercer elemento, mejorar los tiempos de respuesta. Si nosotros hubiésemos hecho esto en una modalidad solamente humana, yo creo que todavía estaríamos ahí recién recibiendo información, documentos, y no tendríamos cómo dar respuesta eh, a los ciudadanos respecto de si es aplicable o no es aplicable y qué elementos adicionales se necesitan para poder entender su caso y dar una respuesta oportuna. Entonces aquí nosotros, la verdad, consideramos que estas tecnologías, no solamente automatizando procesos que nadie ve, sino que automatizando procesos que están de cara a los ciudadanos, definitivamente es un aporte real y concreto a las instituciones de gobierno. Es una punta de lanza directa a cuando hablamos del gobierno digital, a una real transformación, a poder beneficiar y entregar una respuesta directa a la ciudadanía, pudiendo entregar beneficios, pudiendo entregar capacidad dentro de los elementos que la tecnología también lo permite. Y no solamente ahí es donde está presente la automatización. Dentro del mundo del gobierno hay otro tipo de procesos, no todo es COVID, no todo es estallido social, sino que también las instituciones públicas tienen todo un proceso de abastecimiento que es súper normado, muy enfocado en compliance, con contratos marcos que normalmente tiende a ser muy complejo de manejar. Aquí la automatización también toma un rol clave, donde generar contratos marco resulta siendo bastante sencillo, manejar pujas, entender órdenes de compra, emitir órdenes de compra, dar altas y bajas de contrato, es algo que nosotros normalmente hacemos dentro de la tecnología. Todo lo que tiene que ver con procesos financieros, y no solamente con los procesos del ongoing, no sé, cartolas, conciliación bancaria, pago a proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, sino también elementos de control y cruce de gastos. O sea, por ejemplo, gasto versus lo que se había aprobado, algún pago indebido, un comportamiento distinto al tradicional en términos de gastos de recursos. En recursos humanos, también cómo reclutar, contratación, poder verificar los antecedentes de las personas y no de forma manual, sino que estamos siempre hablando de forma tecnológica. Cálculos y gestión también de beneficios para que esto no solamente entregue información oportuna, sino que también disminuya los errores. Y algunos otros procesos críticos como ciberseguridad, sabemos que algo ahora
más importante que en muchos otros años anteriores. Servicios consulares, hoy día yo creo que muchos se han topado con ir a pedir un antecedente, ir a pedir un certificado y tienen que esperar 3, 4 semanas y sin tener claridad realmente de cuándo van a recibir su respuesta. Poder poner asistentes digitales, como yo les decía, alguien que atienda el teléfono y tenga todos estos sistemitas para consultar información, en qué está mi trámite, en qué está mi visa, me voy a poder cambiar de visa, etcétera. Entonces, la automatización y cómo Automation Anywhere hoy día lo está planteando, no solamente, de nuevo, tiene que ver con procesos de back office, que son estos que podemos ver, sino también con estos de front office, donde estamos atendiendo a la ciudadanía de una forma distinta, entregando a los trabajadores herramientas tecnológicas para tener información a tiempo, en calidad, y generar esta relación ciudadano-institución de gobierno más afable y mucho más humana. Esa es un poco nuestra misión. Bueno, yo no me quería ir sin antes, obviamente, volverlos a invitar. Como les decía al principio, nosotros tenemos nuestro stand digital donde van a poder entrar a través de la página del evento. Ahí tenemos una conexión directamente a nuestro WhatsApp, página web. Podemos juntarnos si es que quieren un poquito más de información. Eso es, muchas gracias, Consuelo. Buen día. Gracias a ti, Verónica. Seguimos entonces en el evento, pero quiero que nos acompañes un momento más porque vamos a revisar el panel de preguntas. Les recordamos Perfecto. entonces que nos pueden ir haciendo preguntas acá abajo en el streaming, tienen el espacio para poder ir participando con Verónica. Verónica, tú mencionabas un poco que habían realizado este trabajo en conjunto con las autoridades de salud por el tema de la trazabilidad. La trazabilidad ha sido súper, digamos, importante respecto al manejo de la pandemia. Hay varios puntos de información que se conjugan. Ahí por un lado tenemos el trabajo en terreno que tienen los servicios de salud regionales, que es la identificación de los casos que se producen a través de dos vías, vía comunitaria y vía de fronteras, que son quienes se infectaron en el extranjero e ingresan al país. Y también tenemos por otro lado la data, por ejemplo, que entrega el ISP a través de los exámenes que van analizando, ejemplo, qué tipo de cepas son las que tenemos de manera local y cuáles nos llegan por el extranjero. Nos gustaría un poquito que nos cuentes cómo han ido avanzando en este tema, porque ha sido un proceso evolutivo. Hay información con la que se trabajaba en un inicio, pero a medida que ha ido avanzando la pandemia han aparecido nuevas cepas, nuevos test y nuevas fuentes de información que asumo a través de tecnología se están administrando. Efectivamente, el haber incorporado tecnología en este tipo de procesos, a nuestro parecer, fue clave, porque la verdad entrega una flexibilidad y rápida respuesta ante cambios que en una modalidad más bien tradicional no hubiéramos podido lograr. Y efectivamente, cada vez que el gobierno nos pedía cambiar el proceso para entregar una respuesta oportuna, para entregar otro nivel de información, para actualizar qué síntomas, por ejemplo, la persona en este caso estaba teniendo, todos esos elementos finalmente en un lenguaje tal vez un poco más técnico, los incluíamos como información que íbamos a necesitar dentro del flujo de información, y eso también iba entregando esta información de que, mira, ya no solamente es tos y fiebre, sino que son otros elementos. Tal vez el tiempo de contagio, perdón, no son 5 días, sino que, o de incubación, son 7 días, y así, estos distintos parámetros que la misma capacidad tecnológica te provee de información, también nos autonutría para ir evolucionando dentro del mismo proceso. Eso fue un poco la experiencia. Claro. Verónica, para cerrar, última pregunta. Tú igual señalabas, más o menos ya finalizando tu presentación, que no solamente teníamos el factor pandemia y el factor estallido social en búsqueda de soluciones, sino que este era un proceso que venía ya hace algunos años. De hecho, en la jornada de ayer también abordamos, por ejemplo, el proyecto de Hospital Digital, que claramente ahora con la pandemia y el boom de la telemedicina ha sido de vital importancia, pero recordemos que es
un proyecto que se construyó, de hecho, un par de años antes de la pandemia y que gracias a Dios, digamos, teníamos esa herramienta Ujú, disponible para poder potenciarla con correcto. mayor tecnología. En comparación con los países de la región, ¿cómo venía encaminado Chile en este proceso de digitalización? No solo en salud, sino que tengo entendido que igual había un proceso de optimización, por ejemplo, de archivos de bienes nacionales, por ejemplo, y digitalización bastante potente. Efectivamente, la automatización, si bien ahora es un poquito más visible porque vino, bueno, era de las tecnologías que son de rápida implementación y a bajo costo, la realidad es que viene más o menos hace 8 o 9 años de forma fuerte, donde partió efectivamente por otras industrias, por la industria bancaria que necesitaba, por ejemplo, tener la traza completa o el tránsito completo de la información, eh, tratando de tocar menos de sus datos. Luego también se sumaron algunas instituciones del mundo de las tecnologías, las telcos principalmente, que necesitan un time to market súper rápido. En realidad fueron otros procesos o otras industrias que partieron con esto. Y las instituciones de gobierno siempre estuvieron mirándolo un poquito más como proyecto, no todavía como una cosa más real. Y esto del estallido social y que necesitábamos tener respuesta rápida, yo creo que les ayudó a dar ese paso. Y efectivamente, habían estos pilotos como de hospital digital, telemedicina, y que era como un nice to have. Y esto nos permitió, a través, primero, de la experiencia que ya había en la industria, mostrar que eso funcionaba, y por otro lado, las instituciones de gobierno que estaban un poquito más temerosas tal vez de estas tecnologías más nuevas de implementar, necesitaban algo rápido, lo probaron, gustó, funcionó, tuvo los resultados que todos necesitamos, porque aquí no solamente se trata de la institución que tiene éxito, sino que los ciudadanos somos los beneficiarios. Así que ese fue como un poquito el camino, pero la tecnología en sí, en Chile, lleva algo así como 8 o 9 años, y en la región yo diría que Chile es uno de los países que lleva la delantera.